Ok, hola a todos. Mi nombre es Alberto Herrera y les voy a hablar un poquito acerca de la inteligencia artificial y también vamos a platicar un poquito de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. Primero que nada, pues mucho gusto. Entonces, vamos a hablar de inteligencia artificial. Primero vamos a pasar por algo de la historia. Yo soy de la idea de que para entender cómo funciona algo en la actualidad, hay que al menos repasar cómo es que nació. Entonces, vamos a hablar un poquito de Alan Turing. Seguramente muchos de aquí lo conocen. Si no lo conocen, vean la película que se llama Código Enigma, es muy buena. Y ahí menciona Turing de este nuevo campo de la ciencia que vendría siendo la computación. Entonces, en aquel entonces todavía no se aceptaba como que la computación fuera algo real, algo de verdad, algo que funcionara. Y bueno, fue hasta que este señor generó lo que podríamos decir la primer computadora, que como que ya se empezaron a hacer muchos estudios al respecto en torno a todo esto. Sin embargo, Turing, además de todo lo que hizo en torno a computación para que naciera como ciencia, también se hace la pregunta, ¿pueden las máquinas hacer lo que nosotros, como seres pensantes, hacemos? Y el asunto aquí es que esta pregunta resulta muchísimo más complicada de responder de lo que podríamos pensar, porque para esto nosotros tendríamos que entender cómo es que se supone que nosotros pensamos, qué es la conciencia, cómo son los humanos, cómo se define realmente un humano. Y a partir de eso, ya que lo entendiéramos, decir, ok, va. Un humano es así, 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 piensa así y así y así, así. La conciencia es así y así y así. Y entonces podríamos pasárselo a una computadora. Sin embargo, pues bueno, esta pregunta, digamos que es el gran parteaguas de entre cómputo normal y cómputo inteligente, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, es hasta 1956 que se da algo llamado Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, que se abrevia así, que en esta conferencia, que más que una conferencia se me figura como un campamento o un congreso muy grande, porque dura pues todo lo que dura el verano, es que ya dicen que la inteligencia artificial es algo que hay que estudiar, es algo que hay que trabajar y es algo que hay que desarrollar. O sea, es algo que sí existe, que puede ser alcanzado. Particularmente, dentro de todos estos personajes, encontramos a este señor que se llama John McCarthy, y es él el que da la primera definición de lo que podríamos pensar que es inteligencia artificial. Él nos dice la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programadas de cómputo inteligentes. Sin embargo, en esta etapa de la historia, nosotros podríamos pensar que la inteligencia artificial tiene mucho más que ver con quien la programa que con la computadora en sí o con el programa en sí. Entonces, aquí nosotros pensamos que depende del programador. Sin embargo, a lo largo de la historia se han dado distintas definiciones que giran en torno a ciertos ejes. Por un lado, nosotros podríamos pensar sistemas que piensan como humanos y por otro lado, podríamos pensar sistemas que piensan racionalmente. El detalle aquí es justamente de la parte de la racionalidad. Es decir, uno como humano por defecto piensa racionalmente, pues en cierto modo diríamos que no. Porque nosotros como humanos estamos sumamente influenciados por las emociones. Y las emociones, pues, muchas veces no son como que la cosa más racional del mundo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿una máquina tendría que tener emociones para poder pensar como un humano o podría enfocarse únicamente en la parte racional? Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que sistemas que actúan como humanos o sistemas que actúan racionalmente. Aquí nosotros también podríamos meternos un poquito justamente en la diferencia entre pensar y actuar. Es decir, digamos que en máquinas, dejándolo así súper acotado nada más a máquinas, podríamos decir que una máquina que piensa podría darnos las soluciones a algo. Sin embargo, para que actúe,
debería de poder ejecutar ciertas cosas, ciertas acciones físicas. Es decir, aquí nosotros ya podríamos hablar hasta de robots, si quieres verlo así. Pero una vez más tenemos la diferencia entre un humano, con todo lo que eso conlleva, y nada más la racionalidad de un humano. También por ahí, nosotros, yéndonos un poquito más para acá en la historia de la inteligencia artificial, vamos a encontrar que pues no siempre fue todo bello. Encontramos por ahí que existe algo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial. Este primer invierno llega por allá de los años 70. Ahora, ¿qué se supone que pasó entre el 56 o el 50 con Turing y los 70, que fue que llega el invierno? Resulta que la gente empezó a investigar mucho acerca de inteligencia artificial, se dio cuenta de las capacidades, generaron muchos algoritmos, pero en este punto nos encontramos con que los algoritmos a los que más les echaron ganas eran los de sistemas expertos, que era básicamente agarras un experto en algún área y ese experto define todas las reglas que se deben de seguir para que se tomen ciertas decisiones. El problema aquí es que eso resultó ser muy complicado, a veces contraproducente, y pues como su nombre lo indica, necesitabas expertos en el área. Entonces no permitía generar mucho conocimiento nuevo. Ahora, recordemos que en los años 70 la tecnología no estaba tan avanzada, entonces quienes podían costear la investigación o desarrollo de inteligencia artificial era prácticamente solo gobiernos o, o empresas muy, muy, muy antiguas que tenían realmente mucho dinero. Luego, por allá, bueno, en los 70s, 80s, pues llegan lo de los sistemas expertos, que fue lo que comenté hace ratito. Sin embargo, después de los 80s es cuando empieza a haber mucha inversión por parte de empresas. Pero eso no bastó. Nos volvimos a encontrar con limitaciones físicas, nos volvimos a encontrar con limitaciones en todo sentido, y es que llega en los 90s el segundo invierno de la inteligencia artificial. Luego por ahí nosotros encontramos algo que a mí me gusta decir que es la primavera, no lo van a encontrar así en ningún lado, pero pues tiene sentido que después del invierno llegue la primavera, que llega el machine learning. Un poquito ya más para acá, como llegando al nuevo milenio, es que llega el machine learning y avances tecnológicos que permiten el desarrollo de estas nuevas tecnologías. El asunto aquí es que nosotros podríamos pensar que las redes neuronales son nuevas, que las máquinas de soporte vectorial son nuevas, que casi casi cualquier modelo que tú te agarres es nuevo y la respuesta es que no. Resulta que estos modelos nacen por allá de los 90, pero es hasta el avance tecnológico, hasta el desarrollo de nuevas tecnologías, hasta que tenemos la capacidad de agarrar algo que cabía en un edificio a meterlo en una computadora de escritorio, que nosotros podemos realmente aprovechar esos algoritmos que en los 90 únicamente estaban en modelos matemáticos, por así decirlo. Ahora, aquí hay que aclarar un par de cosas. Nosotros vamos a tener que la inteligencia artificial es el superconjunto de Machine Learning y el Machine Learning a su vez es el superconjunto de Deep Learning. Es decir, hay algoritmos de Machine Learning que no pertenecen al Deep Learning y hay algoritmos de inteligencia artificial que no pertenecen al Machine Learning. Ahora bien, esto de Machine Learning, que viene siendo aprendizaje automático, ¿qué se supone que es? ¿Con qué se come? Nosotros vamos a encontrar que por ahí una definición que a mí en lo personal me gustó, dice que es el campo de estudio por medio del cual se le dota a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas para ello. Si recordamos la definición que nos dio McCarthy por allá del 56, él se enfocaba más en la parte del programador. Acá, en cierto modo, ya estamos pensando en que una computadora es capaz de aprender.
Por eso decimos que pues es aprendizaje de máquina, o sea, quien aprende es la computadora. Ahora, no es como que nosotros aventemos el algoritmo y se acabó el asunto. Hay muchos algoritmos para eso, hay muchas formas para lograr esto, y aquí pues nosotros tendríamos que preguntarnos qué se supone representa el aprendizaje tanto de un humano como, bueno, de cualquier ser vivo, como de una computadora. Ahora, hablando un poquito de las características que tienen que ver con el machine learning, nosotros encontramos que hay una principal diferencia que es la que marca la línea entre la programación tradicional, dígase de lo que tú quieras, y el machine learning. En la programación tradicional, nosotros le damos datos, programamos las reglas y el software me da los resultados. Aquí nosotros podemos pensar en cualquier cosa, dígase una aplicación para celular, una calculadora, una página web, lo que tú quieras. Por otro lado, en el machine learning nosotros encontramos que es tantito al revés. Nosotros le damos los datos, le damos las respuestas y dejamos que el algoritmo aprenda las reglas que debe de seguir. Entonces, esa sutil diferencia es lo que marca la línea entre aprendizaje, digo, entre programación tradicional y aprendizaje de máquina. Ahora bien, a todo esto, ¿qué es lo que se supone que le damos a una inteligencia artificial? Porque, ok, nosotros pues estamos inundados de ChatGPT, de BART, de Palm, de Llama, de Midjourney, de DALI, de, creo que hay una que se llama Symfony. Cualquier inteligencia artificial que tú quieras te va a entender únicamente una cosa. Partamos de un único numerito, uno, nada más. Este numerito, desde la primaria, nos enseñan que puede representar algo, cualquier cosa. Puede representar la cantidad de personas que hay en un salón, puede representar la estatura que tiene algo, puede representar el peso de lo que tú quieras. A fin de cuentas, es un número. El asunto con la inteligencia artificial, con cualquier algoritmo que te topes, es que debes de ser capaz de agarrar tu problema y trasladarlo a números. Y se acabó el asunto. Y luego lo que le das a la inteligencia artificial son números. Pero sigamos con esta idea. Si yo agarro varios números y los pongo en una fila, pues en cierto modo pueden representar también cualquier cosa. Sin embargo, nosotros al darle esto a una inteligencia artificial, ya podemos pensar o preocuparnos porque tiene otro tipo de sentido, otra interpretabilidad. Si los acomodamos de esta forma, nos puede representar las características de una persona o de algún evento, de algún suceso, de algún objeto, lo que tú quieras. Puede ser, digamos que en esta fila, la estatura, la edad, el índice de masa corporal, el número de libros que compró, no sé, lo que tú quieras. Luego, si nosotros agarramos esto y juntamos varios, nos pueden representar varios individuos. Cada una de estas filas puede representar a una persona distinta, a un objeto distinto, a un suceso distinto. El asunto aquí es que nosotros le vamos a dar un conjunto de datos parecido a este varias veces. Es decir, yo voy a agarrar, digamos que a 100 personas y voy a obtener información de esas 100 personas y luego esa información se la voy a dar a mi inteligencia artificial para que aprenda de esas 100 personas. Aquí es donde ya nos topamos con ciertas cosas que tienen que ver un montón con la estadística. Es decir, si nosotros queremos que nuestra inteligencia artificial aprenda de algo, pues tenemos que darle cosas que sean afines a ese algo. Es decir, yo no puedo darle a una inteligencia artificial meramente texto y dejar que la inteligencia artificial por sí misma me pueda generar imágenes. Yo tengo que darle a la inteligencia artificial texto e imágenes para decirle, oye, este texto representa algún aspecto de esta imagen.
y luego dejar que la inteligencia artificial aprenda las relaciones ocultas que nosotros posiblemente no estamos viendo a partir de lo que le estamos dando, que viene siendo la definición que les di hace ratito de aprendizaje de máquina. Ahora, tú podrás decir, oye, sí, entiendo la parte de que puede representar peso, estatura, número de, cantidad de ingresos o lo que tú quieras. ¿Qué onda con el texto? ¿Qué onda con las imágenes? ¿Qué onda con el audio? Resulta que nosotros podemos representar, por ejemplo, el audio como simples picos en una onda sonora y esos picos son numeritos que nos van a representar algo, pero ese algo ya está en numeritos. Simplemente hay que acomodarlo de forma conveniente para poder dárselo a una inteligencia artificial. Por otro lado, las imágenes, según de dónde las agarres, va a tener codificados en sí mismo cada imagen, pues la cantidad de color que tiene cada píxel para que nosotros podamos verla. Es decir, la forma más barata que podemos encontrar de representación de una imagen es RGBA, o sea, la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de, no es cierto, la cantidad de rojo, la cantidad de azul y la cantidad de RGB, de, me perdí. Amarillo. Rojo, no, no es amarillo, es rojo, es R, G es verde y B es azul. El A tiene que ver con la transparencia. Pero si te fijas, son numeritos. Particularmente en las imágenes, son numeritos que usualmente se codifican entre 0 y 255. Entonces, en una imagen cuadrada, nosotros vamos a tener un montón de numeritos que están entre 0 y 255. Pero son números a fin de cuentas. Me representan cosas, pero son números. En el texto hay es tantito diferente. En el texto lo que nosotros tenemos es un vocabulario del tamaño que tú quieras y voy a mapear cada una de esas palabras a un numerito. Ahora, aquí hay ciertas consideraciones que tienen que ver más con la parte de optimización, que es, no es que tú le asignes un número en específico a cada palabra, sino que por ahí se hacen como que ciertas transformaciones para agarrar todo tu universo de palabras y mapearlo a una matricita, digamos, de 16 por 32. Digo, puede sonar mucho ese 16 por 32, pero pensemos en cuántas palabras tiene el alfabeto, digo, el idioma inglés, que es un idioma que tiene poquitas palabras. Ahora, imagínate ChatGPT, que fue entrenado con inglés, con español, con francés, con chino, con ruso, con lo que tú quieras. Entonces, ahí, agarrar todo ese universo y mandarlo a una matriz de 16 por 32, pues como que sí suena conveniente y ya el de 16 por 32 ya no suena algo tan grande. Entonces, a fin de cuentas, todo lo que tú le das a una inteligencia artificial, debes poder representarlo como numeritos. Hay ciertas consideraciones al respecto, pero todo a fin de cuentas son números. Ahora, dicho eso, vamos a pasearnos por algunos de los algoritmos, unos conocidos, otros no tanto, unos viejitos, unos modernos, que están alrededor de Machine Learning. Nosotros encontramos que en el Machine Learning, de los primeros algoritmos que le dio, digamos que su realce, que lo despertó, vendría siendo este de aquí. Este de aquí se llama árbol de decisión. Es un algoritmo muy fácil de entrenar, fácil de hacer y además nos brinda un montón de explicabilidad. Sin embargo, no es tan potente para ciertas cosas. Lo bonito de este algoritmo es que, como su nombre lo indica, nos da las reglas tal cual el algoritmo aprendió para tomar una decisión. Es decir, si al principio te estoy hablando de puros números, este algoritmo, con ciertas consideraciones, nos dice, sí, tenemos que la estatura es tal, yo me voy para la derecha. Si el peso es tal, yo me voy para la izquierda. Si la nacionalidad es tal, yo me voy para acá. Y ahí tú tienes un bonito camino en donde tú entiendes perfectamente las reglas que siguió el algoritmo para tomar una cierta decisión. Ahora, como su nombre lo indica, bueno, el resultado es un arbolito
que toma decisiones. Es un algoritmo, te digo, muy bonito, se usa en la actualidad, aunque es más o menos viejito. También nosotros tenemos por ahí otro algoritmo que se llama máquinas de soporte vectorial. En las máquinas de soporte vectorial nosotros encontramos que tenemos todo nuestro espacio, que podemos mapearlo a 2 dimensiones, a 3, a 4, a 20 dimensiones, y la máquina de soporte vectorial nace principalmente como un algoritmo de clasificación y nos permite encontrar una región que divida distintas categorías según los datos que le estemos dando. Esa región, esa línea se genera a partir de vectores de soporte, que vienen siendo, por ejemplo, en este caso, este de aquí y este de acá, que es simplemente para diferenciar dónde va cada cosa. Luego, también por ahí nos encontramos otro algoritmo muy baratito, muy útil y que incluso hay veces que no lo consideran como algoritmo de machine learning, pero a mí me cae bien. Este algoritmo se llama los K vecinos más cercanos. Este algoritmo lo que hace, o bueno, parte del supuesto de que distintos personas, objetos, situaciones van a tender a agruparse según sus características. De tal forma que yo tengo una nubecita acá, donde se agrupan los individuos de una cierta categoría. Otra nubecita por acá, que agrupa a individuos con otras características en otra categoría. Entonces, si yo le digo al algoritmo, oye, dime qué onda con el algoritmo me va a decir, ah, mira, los elementos más cercanos son estos de aquí. Y yo ya puedo decir, ah, tienen estas características y con base en eso yo podría tomar decisiones. Sistemas de recomendación más o menos sencillos parten de este punto, de la idea de que si tú ves algunos programas de televisión, algunas películas en Netflix, es probable que quieras ver cosas que personas con gustos similares ya han visto. Entonces, ahí si te fijas, yo agarro la idea de similares y la traslado a algo mucho más específico, como viene siendo un sistema de recomendación. Ahora, dentro del aprendizaje de máquina, encontramos que hay distintos tipos de aprendizaje. Algunos son fácilmente mapeables a aprendizaje humano y otros, pues igual y como que hay con ciertas consideraciones, negociaciones, podemos hacer la relación. Ahora, vamos a hablar primero de lo que se llama regresión lineal. La regresión lineal, hay veces que se considera aprendizaje de máquina, hay veces que no se considera aprendizaje de máquina, hay veces que se considera dentro de algoritmos de aprendizaje supervisado, que ahorita lo menciono, hay veces que nadie lo pela. Sin embargo, la regresión lineal es un algoritmo súper usado dentro de ya negocios porque nos permite justamente encontrar una funcioncita que describa mis datos, este, y que mejor se ajuste a todos ellos, partiendo del supuesto de que en cierto modo se parecen entre sí. Ahora, la regresión lineal, te digo, es muy importante porque incluso algoritmos como las redes neuronales, que son de lo más nuevo, parten de esta idea. Y además, esta regresión lineal nos permite entender un poquito mejor cómo son nuestros algoritmos de aprendizaje, cuáles son los tipos de aprendizaje que hay. Vamos primero con el de izquierda a derecha, el que viene siendo aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, nosotros tenemos, digamos, toda la información. Por un lado, nosotros sabemos cuáles son los datos que tenemos y cuál es el valor que le corresponde a esos datos. Es decir, un algoritmo, digamos, de regresión, perdón, un algoritmo de clasificación podría caer aquí con base en lo que yo sé de otras personas y también lo que vieron las otras personas. Yo puedo aplicar ese aprendizaje
a algo nuevo. Entonces, en este caso, yo sé todo, por así decirlo. Yo sé qué le gustó a las personas y también sé qué han visto esas personas. Por un lado, lo que sé que les gusta vendrían siendo, por así decirlo, lo que yo quiero adivinar de nuevas personas. Y lo que yo sé que han visto son los datos que tú le das al momento de entrar a Netflix y ver cualquier cosa. Ahora, dentro de esto, nosotros encontramos que hay algoritmos de regresión y de clasificación. Para esto, tú vas a poder agarrar casi cualquier algoritmo que te topes, incluso de los generativos, y vas a poder, digamos que, trasladarlos a uno de estos dos problemas. ¿Tú quieres resolver un problema de clasificación o un problema de regresión? Es decir, tú quieres ver a qué categoría pertenece algo o tú quieres ver qué valor numérico le corresponde a algo según los valores de entrada. Por ejemplo, si tú quisieras encontrar la probabilidad de que a alguien le dé cáncer, eso sería un algoritmo de clasificación. Porque, bueno, un problema de clasificación, porque lo estás metiendo dentro de una categoría. Por otro lado, si tú quieres decir al cuánto tiempo a esa persona le va a dar cáncer, ese sería un algoritmo de regresión, porque tú quieres encontrar un numerito. Ahora, supongamos que tú quieres hacer un algoritmo o una inteligencia artificial que te ayude a la enseñanza de alguna materia. En ese sentido, esa inteligencia artificial, desde donde yo lo veo, estaría compuesta por, de hecho, varias inteligencias artificiales. Una vendría siendo la inteligencia artificial que detecte el lenguaje. Esta inteligencia artificial, en cierto modo, también está resolviendo un problema de clasificación, porque el problema de trasfondo sería, ¿cuál es la siguiente palabra más probable de suceder? Dado todo el universo de palabras, yo puedo decir que cada una de esas palabras es una categoría y yo quiero encontrar la categoría más probable de suceder, o sea, una palabra. Ya que la persona le dijo algo a nuestra inteligencia artificial, que es un profesor, ese algo le debe de contestar bueno, esa inteligencia artificial le debe de poder contestar. Ahora, esa inteligencia artificial, en cierto modo, debería de poder también ser capaz qué tan bueno es el aprendizaje. Es decir, dado lo que yo le estoy diciendo, qué tanto va a mejorar en el tiempo. En ese sentido, ya es un problema de regresión, porque yo quiero saber un numerito. Digamos, va a mejorar un 10%, va a mejorar un 15%, según lo que nosotros hayamos estudiado. Eso podría ser bueno o malo. Entonces, en muchos de los casos, prácticamente cualquier problema lo vamos a poder meter en uno de regresión o uno de clasificación. Pero en esta fase del aprendizaje nosotros sabemos todo, por así decirlo. Luego, si nos movemos a la izquierda, digo a la derecha, perdón, encontramos algo que se llama aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es en cierto modo fácilmente mapeable a cómo aprende el humano en base a castigos y errores. Digo, castigos y premios. Esto de aquí, lo que hace, o bueno, la mentalidad que tenemos que tener para entender esto, no es tanto a partir de datos de entrada y datos de salida, sino más bien de un entorno en el que va a vivir nuestra inteligencia artificial y ese entorno va a tener ciertas reglas que premian o castigan el comportamiento de la inteligencia artificial. El caso más común es un laberinto donde hay trampas y donde hay dulces, por así decirlo, donde una trampa es un castigo y un dulce es un premio. Ahora, en esta parte del laberinto, podríamos decir que el premio mayor es salir del laberinto. Entonces, mi algoritmo va a entender cuáles son los pasos que debe de dar que maximicen la recompensa y minimicen el castigo. Dentro de estos algoritmos encontramos que los más populares son aquellos que sirven para videojuegos.
porque pues como que se presta, ¿no? Videojuego, reglas, ambiente, un monito, y ese monito va a vivir en ese videojuego. Ahora, esto de aquí cobró un montón de popularidad porque bueno, a la gente que hizo esto, le permitió romper una barrera súper importantísima, que era la de ganar en un juego con estados finitos, pero no contables. Por ejemplo, en el ajedrez, nosotros tenemos que hay un número de estados finito y contable. Es muy alto, pero es contable. Por ejemplo, en Go, que es un juego como el ajedrez, pero con esteroides, también es finito, pero contable. El asunto aquí es que podemos tener juegos tipo World of Warcraft, que es más o menos de mundo abierto, en el que tenemos una cantidad no contable de estados. Porque, o sea, tenemos un mundito chiquito, no se va a poder salir de ese mundito, el mundo es finito, pero no podemos contar la cantidad de estados que hay ahí. Es decir, el monito puede estar aquí, puede estar acá, puede estar aquí, puede estar allá. Si está aquí, puede tomar una decisión para ir para acá, para acá, para acá, para acá, para allá. Podría decidir atacar, no atacar. Entonces, son demasiados estados como para contarlos. El asunto aquí es que ya hay inteligencias artificiales que ganan en juegos de este de un estado, digo, de un número no contable de estados. Tú dirás, ok, va, suena chido lo de los juegos, está bien. Cuenta la leyenda y el encargado de Spotify de eso, que su algoritmo de recomendación es un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Entonces, si nos movemos un poquito más para la derecha, encontramos, bueno, mucho más para la derecha, ahorita regreso al tercero, encontramos los algoritmos de aprendizaje no supervisado. En los algoritmos de aprendizaje no supervisado, encontramos que tú no sabes cuál es la salida. Tú no sabes cuál es el resultado final que quieres, pero sabes cuáles son los datos de entrada. Entonces, estos algoritmos sirven para encontrar relaciones naturales ocultas dentro de nuestros datos. Para esto, pensemos que, bueno, simplemente, ¿cuántos datos crees que sabe de ti Netflix, Facebook, Amazon, lo que tú quieras? Son un montón. Son arreglos de 1000 columnas y toda esa es información tuya. Dirás, oye, ¿cómo por qué son tantas columnas? Porque ahí puede ser simplemente las últimas 10 cosas que viste. Y pues ya ahí tenemos 10 columnas, ¿no? Las últimas 10 compras que hiciste, ya tenemos otras 10 columnas. ¿Cuál fue tu movimiento del mouse en la pantalla? Y ya, ¡zas! Ahí tenemos 500 columnas. Entonces, no es tan difícil obtener una gran cantidad de datos. El asunto aquí es que son muchísimas columnas como para que nosotros a manita encontremos las relaciones que hay. Este tipo de algoritmos, los no supervisados, se encargan de encontrar las relaciones que ya están ahí de forma natural. Ahora, a partir de esto podríamos hacer algoritmos, digo, resolver problemas de clasificación o de regresión, de que se puede, se puede. Entonces, ahora, regresándonos un poquito a la izquierda, encontramos esta cosa que es aprendizaje semisupervisado. En el aprendizaje semisupervisado, nosotros encontramos que hay poquitas etiquetas, poquitos valores de salida, poquitos resultados que sí queremos, pero tenemos una cantidad desproporcionada entre valores de que ya sabemos que queremos y datos de entrada. Entonces es como que sé más o menos qué es lo que quiero, pero me falta información, que no es de aprendizaje supervisado, porque acá lo sé todo, y no es aprendizaje no supervisado porque sé algunas cosas. Entonces, yéndonos con dibujitos, en el aprendizaje supervisado, tengo mis datos de entrada, que pueden ser imágenes, audio, palabras o lo que sea, y yo tengo el valor de salida. El algoritmo aprende lo que tiene que aprender y cuando yo le doy un dato nuevo, dice, esta cosa nueva
se parece a algo que tiene la etiqueta de, en este caso, manzana. Si lo logra hacer bien, en la mayoría de los casos decimos que aprendió. Si no, pues no aprendió nada. En el aprendizaje por refuerzo, nosotros tenemos un ambiente y un agente donde el agente va a moverse por estados y ese estado va a tener una recompensa o un castigo. La recompensa puede ser negativa y pues ya interpretamos eso como castigo. Entonces, el agente va a aprender a partir de eso lo que tenga que aprender y luego de eso vamos a poder ponerlo en un ambiente similar para que nos dé lo que aprendió. Por ejemplo, en robótica no es como que tú pongas al robot ahí a caminar y pues ya quién sabe cuánto tiempo después aprenda a caminar, sino más bien lo que se hace es que entrenas una inteligencia artificial en un entorno tipo videojuego, en un ambiente similar, y luego agarras lo que aprendió y se lo pones al robot. Dirás, ¿cuál es la diferencia? En el entorno simulado puedes simular años de aprendizaje y pasárselo a la inteligencia artificial, digo, al robot. Ahí te ahorras un montón de tiempo. En el aprendizaje no supervisado le aventamos los datos así pelones y encuentra las relaciones que hay. En el aprendizaje semi-supervisado tenemos algunos datos etiquetados, algunos datos no etiquetados y juntamos eso para que nuestra inteligencia artificial aprenda de ambos y nos va a dar datos etiquetados o el valor que nosotros queremos. Ahora, de todo esto nosotros vamos a llegar, ahora sí, a lo que viene siendo Deep Learning. En el Deep Learning vamos a encontrar las redes neuronales. Las redes neuronales tienen una gran capacidad de aprendizaje porque tienen una gran cantidad de parámetros entrenables. En los otros algoritmos nosotros encontramos que si bien pueden tener muchos parámetros, rayan en los miles, si quieres. Acá nosotros encontramos que la cantidad de parámetros entrenables puede ser trillones o lo que le sigue. De hecho, esto, mientras más parámetros tienes entrenables, pues también se va a traducir en una gran cantidad de tiempo que necesita para entrenar una inteligencia artificial. Te lo pongo así, un árbol de decisión con muchos datos, y te estoy hablando de miles o cientos de miles de datos, te tarda alrededor de 5 segundos. Sin embargo, una red neuronal con muchos esteroides, como viene siendo ChatGPT, tardaron 4 meses en entrenarlo de manera paralela y distribuida en como 20 computadoras. Entonces, pues para que veas que, que ahí hay mucho que moverle. Ahora, las redes neuronales simplemente se forman a partir de neuronitas que tienen algo que se llaman funciones de activación. Las funciones de activación recibe lo que sale de las neuronas anteriores, hace un cálculo muy sencillito y se lo pasa a la siguiente capa. ¿En dónde aprenden las redes neuronales? ¿Cuáles son los pesos? Digo, ¿cuáles son los parámetros entrenables? Las conexiones entre las neuronas. Esto simula a las redes neuronales del cerebro, donde la neurona, que es el axón, no es cierto, que es el núcleo, que no me acuerdo cómo se llama, es la que tiene la función de activación y se conecta por otras neuronas, por la dendrita y por las dendritas y por el axón. Ahora, el deep learning básicamente es un problema de optimización en el sentido de cálculo diferencial. Lo que queremos es encontrar máximos o mínimos, en este caso mínimos, de una función de pérdida. La función de pérdida nos dice qué tan lejos estoy de atinarle al valor real. Si nosotros minimizamos esa función de pérdida, vamos a encontrar que la red neuronal va a estar cada vez más cerca del valor real. Ahora bien, dentro de las redes neuronales encontramos que hay distintas arquitecturas, distintos tipos. El que te enseñé hace un ratito se llama Fully Connected o Feed Forward, que viene siendo simplemente neuronas apiladas en columna y las columnas conectadas de forma secuencial una después de la otra. Sin embargo, este tipo de redes neuronales se queda corto para lo que nosotros conocemos en la actualidad de las aplicaciones ya modernas.
El siguiente gran paso de las redes neuronales fueron las redes neuronales convolucionales. En este tipo de redes neuronales, nosotros encontramos que le podemos pasar de forma más fácil imágenes y clasificar esa imagen. Por ahí hay un problema que era el de justamente el de clasificación de imágenes, que se dio por resuelto por allá del 2008 más o menos, gracias a que una red neuronal convolucional ganó en una competencia a partir de ImageNet o Image algo, no me acuerdo bien cómo se llama, pero el problema era clasificar de forma correcta algo así como 100,000 imágenes en categorías, en una categoría, digo, en 1000 categorías, pero las imágenes estaban en posición aleatoria. Entonces, se dio resuelto el problema por allá en esos años porque una red neuronal ganó esa competencia con un 93% de efectividad, o sea, le atinó al 93% de las imágenes. Luego de esto, nosotros encontramos otro gran hito en las redes neuronales, que viene siendo la recurrencia. En la recurrencia, nosotros encontramos que las redes neuronales son buenas para procesar secuencias. Es decir, llega una palabra, hace algo, llega otra palabra, hace ese mismo algo, otra palabra, ese mismo algo, y así hasta que se te acaban las palabras. Entonces, este tipo de redes neuronales fueron buenas para procesar secuencias, para procesar texto, para procesar series de tiempo y cualquier cosa que tenga que ver con algo después de otra cosa. Dentro de las recurrentes encontramos distintos modelos para resolver distintos problemas. Particularmente yo quiero que veamos el que está en la esquina inferior derecha, porque es el que nos permite hacer traducción automática. Llega una frase en inglés, sale una frase en francés. Ahora, encontramos arquitecturas muchísimo más elaboradas. Por ejemplo, este de aquí tiene algo que se llama discriminador, que lo que hace es hacer que la inteligencia artificial ella misma sea capaz de detectar si lo que está diciendo lo dijo una inteligencia artificial o lo dijo un humano, por así decirlo. Entonces, el discriminador dice, nah, esto lo dijo una inteligencia artificial y vuelve a aprender. Hasta que el discriminador diga, esto yo ya no lo diferencio entre algo real y algo que yo hice, entonces el discriminador dice, ya aprendimos lo que había que aprender. Por último, llegamos a los transformers. Cada cuadrito que tú ves ahí es una red neuronal de las que vimos al principio. Entonces, esto como por qué te lo estoy poniendo, porque ChatGPT, la T es de Transformers. Significa Generative Pre-trained Transform o Transformer generador preentrenado o algo así. Entonces, esto de aquí es lo que nos permitió hacer lo que tenemos ahora en cuanto a inteligencia artificial. Esto de aquí es mucho más complicado de programar, pero si en una red neuronal sencillita yo tengo que me toma 10 horas resolver un problema de clasificación de texto, con esto lo resuelvo en una hora. Entonces, estas cosas son mucho más eficientes, mucho más óptimas en todo sentido, nada más que computacionalmente hablando son más complicadas. Ahora bien, ChatGPT, Midjourney, DALL-E, cualquier inteligencia artificial comercial potente en la actualidad se basa en esto. Y bueno, hasta aquí le llegamos con la plática de ahorita.